Gracias y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes que a través de las redes sociales nos conceden el privilegio de entrar a sus hogares bajo la bendición del Señor, que día tras día nos usa como instrumento de su labranza. Continuando con el libro de Primera de Pedro, cuyo eslogan es una epístola para la iglesia sufriente. En este primer día de la semana, iniciamos con el capítulo 3, los versículos del 1 al 6, cuyo tema se titula Someterse al propio esposo. Para muchas personas quizás este tema sea controversial, sea incómodo, sobre todo cuando estamos viendo que las sociedades actuales promulgan la autosuficiencia, el empoderamiento, y al hombre lo relegan a un segundo plano. Pero para una sierva del Señor, para una mujer temerosa de Dios, estos temas serán de edificación para su vida y sobre todo, nos refrescarán el concepto de qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres. Es necesario que juntos pongamos en oración este tema al Señor de la mies, para que sea Él guiándonos con sabiduría y entendimiento, y sobre todo para que sea Él, nuestro Señor Jesucristo, el que abra sus corazones y les dé el discernimiento y el entendimiento. Y a la luz de la palabra podemos analizar correctamente el tema planteado. Ahí donde está, mi amado hermano, yo le invito a que juntos pongamos en oración para decirle: bendito y amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, en esta mañana de inicio de semana venimos ante tu presencia con un corazón agradecido por todas las bondades que tú has tenido para con nosotros y para permitirnos llegar a este tiempo, Señor. Padre, anhelamos que el tema que vamos a tratar sea bajo tu guía y tu dirección, que cada texto bíblico, cada dicho o palabra sea conforme a tu propósito y sobre todo sea para exaltar, Señor, tu presencia en nuestra vida. Mi buen Dios, a ti te rogamos que abras el corazón de mis hermanas para que el tema a plantearse, Señor, sea conforme a tu bondad, tu misericordia y tu propósito. A ti te suplicamos, Señor, que selles los labios del expositor para que el tema sea para instruir a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. En tus manos depositamos nuestra confianza, sabiendo que tú haces la obra perfecta, sabiendo que solamente tú es el que toca los corazones y cambias las emociones por convicciones, Señor. Tu palabra no es modismo, tu palabra no es cultura, tu palabra es eterna, es viva, es edificante. Tu palabra nos redarguye, nos exhorta y nos instruye en justicia, Señor. Y por eso aquí estamos delante de ti, clamando de tu gracia y misericordia, para que seas guiándonos conforme a tu propósito y tu bondad. Todo esto te lo pedimos, Señor, en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Redentor, Salvador y Abogado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, someterse al propio esposo. El texto bíblico es 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra por la conducta de sus esposas.
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna esperanza. Mis amados hermanos, el texto bíblico es claro, es enfático, está dirigido no solamente a la mujer cristiana o al hogar cristiano, sino también a aquella mujer cuyo esposo es inconverso. Y hoy en día, con los modismos, con las cosas que se están viviendo en el mundo, con la Agenda 2030, muchos rechazan el sometimiento de la mujer al esposo, considerando que esto es algo arcaico, retrógrado, que denigra a la persona. Y en infinidad de ocasiones reaccionan con enojo y hostilidad hacia lo que dice la palabra de Dios. Y es muy lamentable que incluso en las mismas iglesias no se vive conforme a la Escritura, porque el hombre mismo se ha encargado de relegarse, dejando la posición para la cual fue llamado, sino más bien es la mujer quien hoy en día gobierna la casa y también quiere hacerlo en la iglesia. Pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto es lo que realmente enseña la palabra de Dios para la mujer cristiana. ¿Cuál es el verdadero deber de la esposa cristiana para con su esposo? Y del esposo cristiano para con su esposa. Son los temas que a través de este capítulo estaremos analizando. No se trata de confrontar, sino más bien de entender que al entregar nuestra vida a Dios, nuestras perspectivas cambian. Una mujer que entrega su vida a nuestro Señor tiene que entregarse, someterse a su propio esposo. Y las Escrituras así lo manifiestan. Es por eso que la mujer tendrá que vivir en sujeción al esposo, como lo dice el versículo 1, vivir una vida casta, vivir una vida reverente ante Dios, no ataviarse para llamar la atención en la calle, sino que su atavío sea siempre para darle la honra a su esposo. Una mujer tendrá que adornar su corazón con espíritu manso y apacible. Y es ahí donde surgen las discrepancias, porque muchos hablarán de machismo. Dirán que a la mujer se le quiere encasillar en los tiempos antiguos de la Biblia. Y por eso reitero, mis hermanos, la palabra de Dios no es cultural. La palabra de Dios no es temporal, es eterna. No es que cambia con el tiempo o con las modas. No es que cambia con el machismo o el feminismo. No, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. No cambia bajo ningún aspecto. Por eso el deber de la esposa como parte de la familia, como parte de un matrimonio. Dice la palabra de Dios que someterse a su esposo, incluso si él no obedece la palabra de Dios. Y es ahí cuando muchos corazones van a chocar. Muchos corazones van a chocar porque van a hacer una comparación con Efesios 5:32, en donde dice que el hombre es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza del hombre, y que la mujer debe estar sujeta a su esposo. Pero sin embargo, aquí Pedro nos exhorta y nos dice con claridad
que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, aun si su esposo no atiende, no obedece, no conoce la palabra de Dios, en definitiva, aun si su esposo no es cristiano. Las escrituras son claras y no hay contradicción. Someterse significa estar sujeto por voluntad propia. Estar sujeto por voluntad propia a algo o a alguien. Mis hermanos, la esposa cristiana debe ubicarse bajo la autoridad y el control de su esposo, que debe someterse a la autoridad y al control y el liderazgo de su marido. Así lo dice Pedro. Eso es lo que significa upostasomenai, someterse. En el diccionario Vine, someterse dice que originalmente es un término militar que significa estar en un rango menor. Por eso, mis hermanos, esto en la sociedad moderna es algo quizás descabellado, fuera de todo contexto y suena fuerte, ya que rechazan completamente la idea de sometimiento de la mujer como obsoleto, anticuado, ridículo, reaccionando esos grupos progre de manera airada y violenta y con hostilidad, a tal punto que en muchos países se ha llegado ya a prohibir la predicación de la palabra de Dios en vías públicas, y peor, en temas como este del sometimiento de la mujer hacia el hombre, bajo el precepto de la palabra de Dios. Algunos manifiestan que las escrituras quizás han ido demasiado lejos al afirmar que las esposas deben someterse a sus cónyuges. La pregunta que cabe aquí es, ¿Dios ha cometido un error dentro del orden de la familia? Para el mundo secular, posiblemente, pero para aquellas personas que profesamos la fe en Cristo Jesús, para aquellos que decimos servir y ser siervos y discípulos de Jesucristo, no hay error alguno. El problema no es lo que dijo Dios, sino nuestro entendimiento de lo que Él ha dicho y nuestra rebeldía en contra de lo que Él desea. Toda esposa que reacciona al mandamiento de Dios está reaccionando porque no entiende lo que Dios está diciendo, o bien porque simplemente no está dispuesta a dar su vida a Dios y seguirlo como Él pide. Bajo el precepto de Dios del sometimiento, no está refiriéndose a una actitud dictatorial de parte del esposo, de estar bajo la guía de un tirano, de someterse a todas sus exigencias, así estas parezcan descabelladas, ¿no, mis hermanos? De un esposo, o someterse a un esposo que es violento, que es agresivo, que es iracundo, que no cumple ni siquiera con las responsabilidades de la casa. No, mis hermanos, ese no es el contexto. Tampoco está diciendo que la esposa debe ser la esclava personal del esposo. Tampoco nos dice que una esposa debe servir sin limitaciones, aun estando enferma. Que tampoco debe ser la esposa tratada como inferior, con menosprecio por parte de su esposo. Y eso es lo que lastimosamente muchos varones han malinterpretado. Usan el texto y el contexto a su conveniencia. En Efesios, la palabra de Dios en capítulo 5, versículo 21 dice, sométanse unos a otros. Y ese es el texto que muchos varones han olvidado. El sometimiento es mutuo. Por eso aquí en el libro de Pedro lo que Dios quiere decir por sometimiento es orden, cooperación, relación,
una vida en armonía, en sociedad. Un esposo y una esposa que deben andar juntos, tomados de la mano por la vida. Formar un solo cuerpo, una sola carne, en donde el esposo debe ser un líder asertivo, un líder que lleve hacia adelante a su hogar, a su esposa, que tome las riendas para evitar que el mundo inunde su hogar y le llene de tentaciones y dificultades. Entre los dos, la pareja de cónyuges, es el esposo el que debe ser el líder principal. Y esa es la orden de Dios para ambos, que el esposo sea quien tome la iniciativa. La esposa cristiana en obediencia a su Señor se somete al liderazgo, a la autoridad y el control de su esposo. Pero aquí también debemos notar un factor importante que señala cuán seriamente toma Dios el sometimiento de la esposa a su marido. Incluso si el esposo no obedece la palabra de Dios, si no ha conocido a Dios. Y ahí es cuando chocan las mentes, cuando chocan los pensamientos. ¿Cómo puede estar sujeta una esposa cristiana a un hombre alcohólico, a un hombre inconverso, a un hombre maltratador, a un hombre que tiene su boca llena de palabras desagradables? Pero así lo dice la palabra del Señor. Y algunos esposos son incrédulos porque se niegan a seguir la palabra de Dios, porque no creen en Él, no creen en Dios, se rebelan, lo maldicen. Y a sus propias esposas les hacen la vida difícil, y en muchos casos negándoles la asistencia a las iglesias, a las congregaciones, a pesar que ellas confían en Dios. Estos esposos desobedientes no les gusta vivir en santidad, aman estar en pecado, son negligentes e ignoran a sus cónyuges. Creen en Cristo de manera superficial, pero el creer para ellos no involucra que tengan que vivir la palabra de Dios, por lo cual muchas veces maltratan a sus esposas. Y aquí viene la pregunta, ¿pero qué espera Dios de la esposa? El pasaje de la Escritura es claro, la esposa debe someterse a su marido, para que el esposo pueda ser ganado para Cristo por el comportamiento piadoso de la esposa. Al vivir una vida de pureza y reverencia, al demostrar un espíritu manso y tranquilo, la esposa tiene bastantes oportunidades de ganar su esposo para el Señor. Y esto quizás choque la mente de muchas mujeres, especialmente de aquellos grupos progres y radicales de este tiempo. Pero sin embargo, el mensaje es para la mujer cristiana, aquella que entiende que nosotros no estamos sujetos a las costumbres de este mundo. Por eso, mis hermanos, la esposa, en el versículo 2, dice, debe someterse llevando una vida casta. La palabra casta, hagnen, significa ser puro de cualquier falla, ser limpio, ser santo y libre de toda contaminación, actuar y comportarse de la manera más pura y modesta posible. Cuando una mujer se casa con un hombre, ella se aparta para él y solo para él. Se mantiene limpia y pura para él y solo para su esposo. Por eso el versículo dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ella no se somete o entrega a otro hombre o a otro esposo. Ella es de su esposo y solo a él le pertenece. Por eso dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y en Efesios 5:33, la palabra del Señor dice, y la mujer respete a su esposo. Respeto a su esposo. Es lo que exige el Señor. Una esposa o un esposo sucio nunca deben ser nombrados entre los creyentes cristianos. Nada destruye más el testimonio que la impureza sexual, y nada afecta más el amor y la confianza que las parejas pueden depositar una en la otra que la impureza sexual o el pecado de la fornicación o el adulterio.
Por este motivo, la esposa cristiana debe someterse a su propio esposo viviendo una vida casta. Viviendo una vida casta. Y en 1 Tesalonicenses 4:3 la palabra nos exhorta cuando nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vuestra santificación. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Cuando en Tito, capítulo 2, versículo 4 al 5, nos dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí podemos apreciar, mis hermanos, que la palabra de Dios no se contradice. En la epístola de Pedro, la referencia es similar a la carta hecha a Tito por el apóstol Pablo, donde habla de castidad, de pureza, de sujeción a sus maridos. Por eso la esposa debe someterse por su temor y reverencia a Dios, mas no al hombre. Temer a Dios significa que la esposa venera, reverencia todo lo que Dios tiene planeado para ella. Todo lo que Dios y su magnificencia ha preparado para la mujer. Una mujer virtuosa, una mujer piadosa, venera, reverencia su amor, su cuidado, su poder, la justicia y el juicio de Dios. Y esto es lo que le motiva a vivir, sirviéndole a Dios, sabiendo que Él, en el momento que crea conveniente, le dará la respuesta y quizás lleve a ese varón a los pies de Cristo. Porque la palabra nos dice que aquel que inició la obra le irá perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y será Dios mismo el que tome a ese varón y le ponga de rodillas delante de su Hijo amado Jesucristo. Porque ella sabe que Dios la va a fortalecer para que viva como debe hacerlo, en sometimiento a su esposo, sin importar cuánto él obedezca o no la palabra de Dios. Y ella teme caer bajo la condena de Dios. Ese es el verdadero preámbulo de una mujer temerosa de Dios. La reverencia hacia la palabra, el amor hacia la obra de Dios. Por eso, mis hermanos, la palabra nos dice claramente: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida. Y eso es lo que hace una esposa que se sujeta a su esposo, porque está dando la gloria de Dios. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, sabiendo que lo haces para el Señor y no para el hombre, porque de Él recibiréis la recompensa, dice la palabra de Dios. También a la esposa se le exhorta a que su atavío, su forma de vestir sea decorosa, sin llamar la atención, para no provocar miradas lujuriosas de la gente. Adornos. Realmente es una traducción fiel de lo que quiere significar las Escrituras. La palabra se refiere al vestido, los ornamentos y la disposición de las prendas sobre el cuerpo, pero también se refiere al comportamiento y la conducta que ésta lleva. Es decir, la forma en que una mujer se para, camina, se mueve, se comporta en público. Debemos recordar, mis amados hermanos y hermanas en especial, este pasaje ha sido escrito para las mujeres cristianas genuinas, mujeres que realmente profesan la fe en el Señor, mujeres que están entregadas a la vida, al servicio a Cristo y a su Padre. Y por eso la mujer cristiana tiene que cuidar su atavío y vestimenta y hacerlo modestamente, porque no quiere llamar la atención por su forma de actuar, de vestirse. Y ahí es cuando muchos dirán: es que Dios mira el corazón y no la forma de vestirse. Y entonces, estos textos bíblicos, ¿para qué fueron escritos? Es la pregunta.
O lo que pasa también, que cuando están en las congregaciones, vestidos largos, velo, atavío, con modestia, y en la vida secular con minifaldas, pantalones apretados mostrando el cuerpo. Entonces no se trata, mis hermanos y hermanas, de vivir una doble vida, de vivir en hipocresía delante del Señor, sino hacer las cosas correctamente para Él. Porque una buena sierva del Señor, a través de su testimonio firme, marca su vida, ayudando a la gente cuando no la seduce, cuando no la atrae para sí, cuando su comportamiento es justo, no un comportamiento carnal o mundano. Y muchas dirán, yo puedo vestirme como desee, y el hombre no tiene por qué mirarme. Sí, mi hermana, usted puede vestirse como usted así lo anhele, pero aquí estamos hablando de la verdadera mujer cristiana, de aquella que es temerosa de Dios, de aquella que sirve a Cristo y a Jehová de los ejércitos. De aquella mujer estamos hablando acá, mis hermanas. Por eso la forma en que se viste una mujer demuestra si teme o reverencia a Dios, o si tiene deseos hacia el mundo y la atención lujuriosa de los hombres. La esposa cristiana no debe adornarse de una manera sensual o excesiva, con peinados poco habituales, con vestimentas y joyas excesivamente caras. No debe adornarse de ninguna manera que sea, a menos que sea modesta. No debe adornarse de manera impura o poco limpia. No debe vestirse ni comportarse de ninguna manera que no sea lo suficientemente modesta para reflejar el Espíritu de Dios morando en ella. Estamos hablando de la mujer cristiana, mis hermanos. Una mujer que se viste, camina, se mueve, habla y se comporta para atraer la atención sobre su cuerpo es una gran desilusión para Dios y también para su esposo. Dicho comportamiento lastima y hiere profundamente al marido. Quizás él no lo admita por orgullo, pero tal comportamiento socava su respeto y amor por su esposa. Por eso, la epístola de Pedro, el capítulo 3, los textos que estamos analizando, del 1 al 6, no está escrito para la mujer del mundo, sino para la mujer temerosa de Dios, para aquella mujer que ama deleitarse en la presencia de Dios. Por eso dice que el atavío de la esposa debe someterse, adornando su corazón y su espíritu, concentrándose en el ser que está oculto dentro de su corazón. La vida interior, la persona interna, la nueva criatura que en Cristo se ha convertido. Le ha dado un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo carácter, le ha convertido en una persona nueva, en alguien totalmente diferente. Por lo tanto, la mujer cristiana, la mujer temerosa del Señor, aquella que ha creído verdaderamente en Jesucristo y que anhela servirlo, se concentra en adornar su corazón más que su cuerpo. Mis hermanas y amigos edificados en la palabra, no se trata de agredir o socavar la estima de la mujer, sino de compartir la palabra de Dios en su texto y en su contexto, de tal manera que la mujer temerosa de Dios comprenda a qué fue llamada. Sobre todo que comprenda que las cosas terrenales son corruptibles y pronto caen a nuestros costados. La mujer temerosa de Dios debe tener ese espíritu apacible. Un espíritu manso significa que es gentil, tierno, humilde, tranquilo, considerado, que está disciplinado y bajo el control todo el tiempo, que no se irrita, que no discute, que no actúa a la defensiva, no interrumpe, no menosprecia, no se queja o sigue y sigue hablando. Un espíritu manso no es caprichoso ni lloriquea,
o actúa como si se sintiera perseguido, ni toma complejo de mártir, porque el esposo no le obedece o no obedece la palabra de Dios. Porque lastimosamente hoy en día las mujeres quieren que el esposo haga la voluntad de ellas y no la voluntad de Dios. Una mujer que adorna su corazón tiene un espíritu manso y es una mujer que tiene el fruto del espíritu, como nos dice en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el espíritu que se espera de una mujer temerosa de Dios. Como les manifestaba al inicio, quizás para muchos este tema no va a ser de completo agrado. Pero aquí no buscamos agradar al hombre, buscamos agradar a Dios. Para que ese espíritu tranquilo que debemos tener permanezca en paz con nuestro Creador. Y para que el marido sea conquistado y ganado para Cristo. Porque un espíritu amoroso de una mujer apacible trae paz dentro de su hogar. Trae mansedumbre dentro de su hogar. Y son de gran estima delante de Dios. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 la palabra nos dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocupados de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que hemos mandado. Que procuremos tener tranquilidad. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. Por eso, mis hermanas y hermanos, hay un fuerte motivo por el cual las mujeres cristianas deberían concentrarse en adornar su corazón con un espíritu manso y tranquilo. Y eso es exactamente lo que hicieron las santas mujeres de la historia, incluyendo a Sara, quien es la madre espiritual de toda la mujer cristiana. Esto no es un nuevo mandamiento. Las mujeres siempre se han sometido a sus esposos. Siempre se han sometido. No es de la actualidad, es de todo el tiempo. La mujer santa, la mujer piadosa debe confiar en Dios. Y la mujer en la antigüedad buscaba la belleza interior, no la belleza exterior. Si no, recordemos a Raquel. Cuando vio que unos extraños se acercaban, ella cubrió su rostro con un velo, a pesar que su belleza era exquisita. Y sin embargo, ella procuró guardar su santidad para cuando llegase su esposo. Entonces, no es cosa sacada de los cabellos, es la palabra de Dios viva en sí mismo. Y las mujeres cristianas, las mujeres santas de hoy en día, deben vivir con temor a la palabra de Dios. Y no deben vivir con terror a sus esposos. Aún incluso si ellos no obedecen la palabra de Dios. Deben confiar en la provisión, el cuidado y la fortaleza que Dios mismo pone en sus corazones. Porque la verdadera mujer cristiana confía en su Padre. Por eso, mis hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, debemos comprender a qué hemos sido llamados. A vivir una vida pura o casta, a vivir en temor y reverencia a Dios, a no ataviarnos ni comportarnos para llamar la atención sobre nuestro cuerpo. Que nuestro corazón esté constantemente adornado con un espíritu manso y apacible. Y reitero, este tema quizás a muchas personas les chocará, pero no se trata de agradar al hombre, sino de compartir la palabra de Dios en su esencia. A ti, mujer cristiana, a ti que profesas la fe, a ti que profesas la fe, ¿es que acaso vas a vivir para el mundo o vas a vivir para Dios? Cada una tiene la respuesta en su corazón. Cada una sabe lo que le corresponde para ser aquella mujer virtuosa que el Señor quiere a su servicio.
Que sea el Señor bendiciendo su palabra y que nos dé el entendimiento, la sabiduría para hacerlo conforme a su propósito. En Efesios 5:33 dice, y el varón ame a su esposa y la mujer respete a su marido. Pero en el 5:21 dice, sométasen unos a otros. El secreto está en someterse a la palabra de Dios y procurar vivir en santidad para conquistar el corazón de aquel varón que aún no ha llegado a los pies de Cristo. Si tú vienes orando mucho tiempo para que tu esposo llegue a los pies de Cristo, no pierdas la esperanza. El Señor sabe en qué momento quebrante ese corazón duro y lo trae a su servicio. Mi amada hermana, no desfallezcas. Sigue clamando, sigue rogando al Señor de la mies y sigue viviendo una vida piadosa para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios, Séptimo Día. Paz a vosotros, carísimos hermanos.